Ya saben que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, pues versículo a versículo. Y en esta ocasión nos corresponde el capítulo 5 y solo vamos a cubrir de los versículos 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Antes de empezar, les comunico que el pastor Glenn hoy no está para darle su clase a los niños. Me envió un mensaje diciendo que no podía llegar, porque lo sepan, quienes van normalmente con el pastor Glenn, hoy no van a tener su clase. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con el hablar, con el acercarnos a la casa de Dios con prudencia de corazón y de boca. Y cuando hablamos de ser prudentes de corazón y de boca, la verdad es que está relacionado. Normalmente lo que hay en el corazón sale por la boca, ¿verdad? Y solamente quería, a modo de introducción, leerles algunos de los pasajes que encontramos en la Biblia, que nos hablan acerca de hablar, acerca de la lengua. Y fíjense, la Biblia habla muchísimo acerca de el tener uno cuidado de sus palabras. Y nada más aquí una lista de 80 versículos rapidito. Entonces ustedes verán si hay problemas que se tienen que tratar relacionados con la boca, con el hablar, con la lengua, ¿verdad? Y por ejemplo, creo que es muy conocido en Santiago capítulo 3, versículos del 3 al 10, no voy a leerlo todo, pero nos dice que la lengua es como, dice, es un miembro pequeño, dice, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Y la compara con una pequeña llama. Dice: mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y dice que con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Nos dice que la lengua, con lo pequeña que es muy difícil controlarla. Por ejemplo, vemos también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que nos dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En Lucas el capítulo 16, versículos 24, donde vemos la historia del rico y Lázaro. Vemos que el rico gritaba a Abraham y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice, pues estoy en agonía en esta llama. No sé si recuerdan la historia del rico y Lázaro, pero ahí nos habla de que él tenía tanta sed de que quería que su lengua se remojase. También en Apocalipsis 16:10 dice, cuando está hablando acerca del castigo, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, dice, y su reino se quedó en tinieblas, dice, y se mordían la lengua de dolor. Luego en Éxodo
en el Antiguo Testamento vemos a Moisés cuando dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que le has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla, dice, y torpe de lengua. Ahí es cuando Dios estaba enviando a Moisés para que rescatase al pueblo de Israel, y Moisés, el pretexto, la excusa que da para no ir, dice, Señor, es que yo soy torpe de habla, soy un poco tartamudo, es lo que estaba diciendo. Y ya luego, si por ejemplo nos vamos a los proverbios, en los proverbios hay muchísima enseñanza acerca del uso de la lengua. Miren lo que dice, en las muchas palabras, dice, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios dice que es prudente. Proverbios 11:12 nos dice, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Escuchen bien, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Santiago 1:26, miren lo que dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, dice, la religión del tal es vana. O sea que podemos decir que yo voy mucho a la iglesia, pero si no controlas tu lengua, tu religión dice que es pura vanidad. Y luego también en Habacuc 2:20 nos dice, pero el Señor está en su santo templo. Y miren lo que dice, calle delante de él toda la tierra. Delante del Señor que estemos en silencio. Y luego Job nos dice, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Luego en Salmos 141:3 dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Ahí lo que está haciendo es pedirle a Dios ayuda para que tenga cuidado con lo que dice. Y luego en Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y hay muchísimos más, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes, dice, como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y me preguntaba, ¿qué será mis palabras? ¿Qué son? ¿Tus palabras qué son? ¿Son como golpes de espada que hacen daño, que cortan, que hieren, o son como medicina? Y el otro proverbio dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán buena es. Y luego, Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ahí está hablando de la mujer virtuosa, aquella mujer que abre su boca con sabiduría, como las que hay aquí, y cuando hablan, enseñan algo bueno, ¿verdad? Y luego también Proverbios 21:6 dice que conseguir tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. O sea que si uno se enriquece engañando, haciendo trampas, dice que en realidad lo que estás es como un aliento que te das diciendo voy bien, pero que en realidad vas hacia la muerte, que te estás destruyendo. Y ya luego el Salmo 112, versículos 3 al 4 dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Y dice, ¿qué han dicho? Con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Y ahí a lo que está haciendo referencia es aquellos que se creen que ellos, por su mucha palabrería, van a salirse con la suya y que no hay nadie que pueda
hacerles frente. Podría estar leyendo toda una hora, versículos y versículos, consejos que nos da la palabra de Dios sobre el uso de la lengua, pero no quiero tomarme tanto tiempo leyendo eso. Solamente quería hablar sobre esto. Miren, lo que tú y yo decimos, por un lado, refleja lo que tenemos, refleja lo que somos. Y las palabras podemos decir que son un reflejo de lo que hay en el corazón. Cuando iniciábamos nuestra reunión, estaba pues hablando estaba hablando acerca de cómo cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro, vinieron los fariseos, vinieron los escribas, vinieron los judíos y empezaron a acusarlo. No, dice, este hace milagros por causa del diablo. Y el Señor Jesucristo luego les dice, pero ustedes ¿cómo pueden decir lo bueno si son malos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, ustedes están hablando lo malo porque en su corazón hay maldad. Y eso es lo normal, que si en nuestro corazón hay maldad, vamos a hablar maldad. Si en nuestro corazón hay engaño, vamos a hablar engaño. Si en nuestro corazón hay rebeldía, si hay odio, ¿qué es lo que vamos a hablar? Odio. Si en nuestro corazón hay desprecio, vamos a hablar de desprecio. ¿Y por qué? Porque lo que hablamos es lo que refleja lo que hay en nuestro ser. Y a veces no valoramos hasta qué punto una palabra que decimos puede causar un gran impacto en las personas. Y precisamente ayer, para los que no saben, a mí me gusta salir a correr. Y tengo un compañero con el cual suelo correr a menudo. Y él siempre lleva un cinturón aquí y lleva sus botellitas de agua. Y a mí mi esposa me compró un cinturón parecido y yo no lo había utilizado por mucho tiempo. Y ya ayer íbamos corriendo, ya me lo puse, dije, me lo voy a poner. Dejé el orgullo a un lado y decidí llevármelo para ir tomando agua. Porque esto es normalmente cuando corremos algunas millas. Y ya después cuando le digo, mira, ya traigo un cinturón igual que tú. Dice, sí, eso veo. Y le digo, la verdad es que lo tengo por más de un año, pero no me lo había puesto, porque es que creo que eso lo utilizan los viejitos. Dice, no, eso lo usa cualquier gente, lo usan los jóvenes. Digo, bueno, los jóvenes que ya están llegando a la vejez. Dice, no, eso lo usa cualquiera, lo usa también la gente joven. Y bueno, a mí se me olvidó, pero después por la noche me envió unas fotos de corredores que van utilizando su cinturón, y la verdad que eran puro viejito. Y ya pensando un poco, digo, este hombre la verdad es joven, está como en sus 50, entonces no es muy mayor, es joven. Pero hay una cosa que es para aquellos que ya vamos entrando en edad, aunque yo me vea joven aún, ya estoy entrando en edad también, y es que hay veces, o hay ciertas edades en las que uno es más sensible de las cosas. Por ejemplo, y tengo amistades que tienen 70, que tienen 80 años, que tienen 60, que tienen 50, y me gusta escuchar, y escucho muchas opiniones, pero sí veo cómo a distintas edades hay distintas sensibilidades. Por ejemplo, si a un joven con 14 años, con 15, con 18, le dices, mira, tienes una espinillota aquí, casi lo estás matando. Se lo dices a uno con 40 y le dices, ese es un grano que me salía, hasta se lo revienta ahí enfrente de ti, le da igual, ¿verdad? Porque ya no es tan importante, pero si tú se lo dices a un joven, eso le va a afectar mucho. Y le puede estar diciendo las mismas palabras a personas de distinta edad y no les afecta de igual manera. Entonces también tengo entendido que por ahí los 50, 51, 55, 60, depende, los hombres son muy sensibles. ¿Por qué? Porque están experimentando muchos cambios. Entonces, como tú les digas que ya están viejos, eso se les va a quedar. Lo recuerdan y casi te conviertes en enemigo de ellos.
Entonces, claro, entonces ya pensaba, digo yo, pero si yo nada más lo dije un poco como broma. Y digo, claro, es que está en esa edad. Y las palabras afectan dependiendo también de cómo esté uno, cómo esté su estado de ánimo, de cuál sea nuestra edad, de nuestras circunstancias, afectan. Y bueno, si una lección saqué para mí, digo, pues debo tener más cuidado, debo ser más sensible a la hora de hablar de estas cosas. Y ahora, cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, miren lo que nos dice aquí Eclesiastés en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, dice, porque no saben que hacen mal. Y lo que nos está diciendo es esto, dice, cuando fueres, o sea, no está diciendo, esto no es cuestión de que si quieres ir o no quieres ir, está dando por hecho de que la gente va a buscar a Dios. Y ¿saben qué? Entiende que el buscar a Dios es una necesidad para cada uno de nosotros. Porque igual que nosotros nos alimentamos físicamente, también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Entonces él da por hecho de que las personas que están leyendo este libro, que son personas que van a la casa de Dios. Pero ¿a qué va la gente a la casa de Dios? Y primero dice que guarda tu pie. Y eso implica prudencia, dice. Cuando vayas a la casa de Dios, ve con prudencia. Sé una persona prudente. Porque a veces cuando vamos a la casa de Dios, a veces vamos nada más a criticar. A veces vamos nada más a poner faltas. A veces vamos a ver cómo me tratan. Y no sé, a veces uno viene, cada uno trae sus expectativas. A veces viene uno más para hablar, porque no sé, por distintas circunstancias, a veces uno viene cargado, ¿no? Y uno quiere hablar, y uno quiere desahogarse, y creo que sí es bueno tener uno amistades, y por qué no, si son amistades cristianas, uno poder hablar. Pero también hay veces que uno en la casa del Señor a veces se emociona, ¿no? Y a veces uno se compromete o hace promesas, y no piensa uno en las consecuencias. Entonces, primero lo que dice, cuando vayas a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. Y esto implica, ve con prudencia, ve con tranquilidad, dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es decir, ve a la casa de Dios con la actitud de aprender. Preocúpate por escuchar más que por hablar. Y saben que todos nosotros tenemos cosas interesantes que podemos compartir, tenemos todos cosas importantes que hablar. Pero hay algo que es muy importante más bien algo que es más importante que lo que yo y que lo que tú tengamos que decir, y es lo que el Señor nos tiene que decir, lo que nos tiene que decir en su palabra. Y cuidado, porque no estoy, en este sentido no estoy tratando de decir, mírenme, escúchenme a mí, porque yo estoy aquí para darles la palabra del Señor. Yo lo que intento es poder transmitirles el mensaje que aquí veo en la palabra del Señor. Y la verdad es que tengo preocupación de que lo que comparta no sea algo que Ángel quiere compartir porque a él le gusta, sino que sea algo que viene, un mensaje que es sacado de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahí también la Biblia nos hace responsables, a los pastores, a cualquiera que tiene la responsabilidad de enseñar. Les dice, ten cuidado de no serte maestro a ti mismo, porque vas a recibir mayor condenación. En otras palabras, no seas tú el que quiera enseñar, sino que deja que el Espíritu Santo enseñe. Deja que Dios enseñe. Pero entendemos que Dios nos da responsabilidades y nos permite compartir de su palabra, y tenemos que hacerlo con respeto, pero también hay que tener cuidado de no meterse uno entre medias, porque miren, les voy a decir una cosa, todo consejo que yo pueda dar, que viene de mí, de mi razonamiento, sin tener en cuenta a Dios,
para las cosas buenas o cuando las cosas van bien, les van a servir. Pero cuando las cosas vayan mal, no les van a servir. Los únicos consejos que sirven cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, son los consejos que vienen de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios no cambia, porque la palabra de Dios es poderosa y transforma vidas, sostiene vidas, alimenta vidas, alimenta nuestra alma. Y esa es nuestra preocupación, que aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, aquí nos dice que nos acerquemos con esa actitud de aprender. Y de hecho, el apóstol Pablo también nos dice que debemos tener una actitud abierta de discernimiento, de examinar todas las cosas, retener lo bueno y desechar lo malo. Ahí está esa responsabilidad personal que tenemos. Pero para poder retener lo bueno y desechar lo malo, es necesario escuchar. Porque si no escuchamos, no vamos a retener nada, no vamos a aprender. Y cuando hablamos de escuchar, recuerdo de una hermana que me decía que a veces parecemos a los peces de la pescadería, que estamos así con los ojotes abiertos. Y parece que estamos escuchando, pero estamos pensando, llegué el coche, se me descompuso. O estamos pensando en lo que sea, pero no estamos escuchando. Parece como que escuchamos, pero luego nada más como que nos pasa entra por aquí, sale por allá. Eso no es escuchar. Eso es nada más dejar que pase el tiempo. Y hacemos como que oímos, pero no oímos. ¿Por qué? Porque para escuchar hace falta escuchar con razonamiento. Y me gusta la palabra griega que significa escuchar, que es esa akouo, que dice que tiene que ver con escucha aplicando tu entendimiento. Y eso es lo que necesitamos, examinar las cosas, escudriñarlas y aplicar el entendimiento. Así es que primero hay que preocuparnos más por escuchar que por hablar. Y en el segundo aspecto, o cuando nos acercamos a la casa de Dios con prudencia, es que no permitas que tu corazón y tu boca hablen apresuradamente. Y fíjense que estoy utilizando otra vez el corazón y la boca. Miren lo que nos dice el versículo 2. Dice, no te des prisa ¿con qué? Con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dice, está relacionando la boca y el corazón. El Señor Jesucristo también relacionó la boca y el corazón. ¿Y saben qué? ¿Creen ustedes que es posible controlar la boca? ¿Controlar la lengua? ¿Se han propuesto dejar de decir malas palabras en alguna ocasión ustedes? Y la pregunta siguiente es, ¿lo han logrado? Les voy a decir, miren, uno de los problemas que solemos tener los de Veracruz y una región muy concreta que no estoy muy lejos de ella, es de ser mal hablados, de decir muchas groserías. Y cuando escuché de la palabra de Dios, y cuando escuché que dice la Biblia que por nuestras palabras seremos justificados y que por nuestras palabras seremos condenados o que seremos juzgados, digo, wow, esto es serio. Y una de las luchas que tenía era esa, el de dejar las malas palabras. Porque cuando escuché la palabra de Dios, cuando le entregué mi vida al Señor, vi que ese era un problema que tenía. Pero ¿saben qué? Yo no podía cambiar mi vocabulario. ¿Saben por qué no podía cambiar mi vocabulario? Porque me alimentaba yo de malas palabras. Mis amigos, un montón de malas palabras. Donde sea que andaba, había malas palabras. Y claro, mi corazón necesitaba ser purificado, mis oídos necesitaban ser limpiados. Y es entonces cuando mi corazón fue limpiado que pude dejar las malas palabras. Y se puede dejar de decir malas palabras, se puede. Pero para poder dejar de decir malas palabras, necesitas primero ser limpiado del corazón. Porque el Señor Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Si decimos malas palabras, no es nada más porque las hemos aprendido y porque es lo que he escuchado siempre, sino que eso está diciendo que nuestro corazón se ha corrompido, se ha manchado. Si para tu mujer solamente tienes palabras ofensivas, si para tus hijos, si para tus amigos hablas solo de palabras ofensivas, ¿qué crees que hay en tu corazón? Lo más seguro es que haya menosprecio. Y va a decir, no, estoy jugando, era broma, tú todo te tomas en serio. También de broma se pueden decir buenas palabras, ¿no? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Y aquí, bueno, está diciendo que no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Sabemos que uno antes de hablar tiene que meditar. Y en ese meditar suele haber un cambio de mente. Porque cuando uno medita antes de decir algo, normalmente piensa en la persona a la que se le va a decir ese algo. Piensa uno si le va a hacer daño, piensa uno si le va a ofender, o piensa si va a ser para bien. Y entonces uno puede callarse. Pero cuando hablamos apresuradamente, ¿qué es lo que suele hablar? ¿Qué es lo que suele suceder con nosotros? Que decimos malas palabras. Por eso nos dice, no te apresures ni con tu boca ni con tu corazón. Y normalmente, cuando estamos enojados, cuando vemos que se ha cometido una injusticia, lo primero que decimos, pero me va a oír. Este se va a enterar de lo que yo soy, o esta. Me tienen que oír porque van a saber quién soy yo. No queremos entender razones de por qué actuaron como lo hicieron, sino que queremos que a nosotros se nos escuche. Entonces lo que hacemos ya en nuestra actitud es apresurarnos con el corazón para hablar. Y como nuestro corazón ya está apresurado, pues entonces lo siguiente es que la boca parezca una escopeta. Y empezamos a disparar. Y ya arrasamos con todos. ¿Por qué? Porque en la mucha palabra hay mucha vanidad. En la mucha palabra hay mucha ofensa. Y como dicen, ¿no? El que tiene boca se equivoca. Y cuanto más la uses, más. Suele ser así. Así que dice, no permitas, es decir, controla tu corazón, controla tu boca. Cuando controles tu corazón, vas a controlar tu boca. No hablen, no permitas que hablen apresuradamente. Y lo otro también es que consideremos la posición que ocupamos primeramente delante de Dios, porque ahí mismo en el versículo 2, en la segunda parte dice, porque Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando uno medita, especialmente en quién es Dios, creo que lo que nos tiene que suceder es lo que cantábamos hace unos momentos. Señor, quiero oír tu voz. Es raro que yo quiera escuchar, pero porque sé quién eres tú, sí quiero escucharte. Porque cuando consideramos en la grandeza de Dios, cuando consideramos quién es Dios, y la pregunta es, ¿quién es Dios? Tendremos que preguntarnos eso, ¿no? Porque a veces Dios no es más que una idea para nosotros. A veces Dios no es más que el ser al que no vemos, del que me hablan mis papás o mis abuelos y del que me han enseñado desde pequeño, pero yo no sé quién es. No he tenido una experiencia de conocerle. Y a veces Dios no es para nosotros más que una teoría. Pero Dios es un ser real, que es el que creó el cielo, el que creó la tierra, el que te creó a ti. Y cuando ves lo complejos que somos, Él nos hizo.
Pero también cuando vemos hacia nuestro futuro, el futuro que tenemos todos nosotros es que tarde o temprano nos vamos a morir. Tarde o temprano todos nosotros tenemos que morir. Y Dios, siendo grande, siendo misericordioso, siendo amoroso, nos envía a su Hijo, Dios Hijo, para salvarnos, para transformarnos, para darnos vida eterna, para que cuando tú y yo muramos, no nos quedemos en la tumba para siempre, sino que resucitemos, para que podamos tener vida eterna. Dios no es solamente una idea, Dios es un ser que salva, que transforma, que da esperanza, que levanta, que sana, que cambia, que da vida. Pero a veces Dios para nosotros no es más que ese, y yo no sé cómo te imaginas a Dios en tu mente, pero a veces tenemos en la mente la imagen de un viejito, canoso, con una barba blanca, que está ahí impasible, y delante de él hay un montón de gente seria, vestida de blanco, medio durmiéndose. Esa es la idea que tenemos a veces de Dios y del cielo. Pero no, es mucho más que eso. Dios está vivo. Dios tiene colorido, tiene alegría, tiene gozo, tiene vida, da esperanza, da eternidad. Dios es mucho más que una idea. Dios es mucho más que la foto o que un cuadro que vemos ahí, o que una imagen que vemos ahí. Es mucho más grande. Y cuando vemos la grandeza de Dios, lo único que podemos hacer es decir: Señor, aquí estoy delante de ti, háblame, necesito que me hables, necesito que llenes mi corazón de paz, que llenes mi mente de buenos pensamientos, que limpies mi ser, que me purifiques. Considera la ocupación que ocupas delante de Dios. ¿Sabes cuál es la ocupación que tienes delante de Dios? Tú eres un ser creado. Y te lo voy a decir, el objetivo principal por el que cada ser humano está en esta vida, ¿saben cuál es? Para adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, entonces podemos tener gozo, podemos tener paz, cuando nuestra vida le adora. Y ahora vamos un poco más adelante. Pero considera cuál es tu posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? La otra idea que tenemos de Dios es la del Dios mandadero. La del Dios que hace o que está ahí para hacer los recados que yo le encargo. Señor, tengo un hijo enfermo, sánamelo. Señor, estoy sin trabajo, dame un trabajo. Señor, tengo esta preocupación, quítamela. Tengo a alguien en la cárcel, sácalo. Y empezamos a decirle al Señor: Señor, quiero que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas lo otro y que hagas lo otro. Y terminamos tratando a Dios como el que está ahí para cumplir nuestros deseos. Y no pensamos en que Dios va más allá. Dios no es solamente aquel que responde a nuestras necesidades, sino que Dios es también el que nos enseña. El que también debemos decir: Señor, tengo esta enfermedad, ¿qué puedo aprender de ella? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Por qué estoy pasando por una crisis económica? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Cómo puedo ser llenado? ¿Cómo quieres llenarme? ¿Por qué veo que mi familia está pasando por estos problemas? ¿Qué estarás enseñándonos? ¿Qué nos quieres decir? Es necesario que nosotros escuchemos a Dios y que pensamos en que no soy su jefe, Él es mi jefe, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, significa que yo soy su siervo. ¿Y quién es el que manda normalmente? ¿El siervo o el jefe? El jefe. Y si Él es el jefe, ¿por qué no le hago caso? ¿Por qué no le obedezco? ¿Por qué lo trato como si el que mandara fuera yo? ¿Se dan cuenta cómo distorsionamos a Dios? Por eso considera quién es Dios.
Y cuando venimos, creo que a la casa del Señor también tenemos que considerar quién es Dios y quién soy yo en relación con Él. ¿Cuál es la relación que debo tener con Él? El siguiente punto es este, y es que las palabras necias vienen de hablar demasiado. Miren lo que nos dice allí el versículo 3. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y ahí está, multitud de palabras. Aquí lo que está utilizando son dos figuras de lenguaje, ¿no? Primero dice, de la mucha ocupación viene el sueño, y eso es lo normal, ¿no? Cuando uno se levanta temprano, tiene muchas cosas que hacer, está trabajando todo el día, lo normal es que después de haber trabajado tanto, que uno tenga sueño, ¿no? De la mucha ocupación viene el sueño. Bueno, así como de la mucha ocupación viene el sueño, también dice que las palabras o la voz del necio viene de la multitud de las palabras. Y ahí es donde está la importancia de uno saber medir sus palabras, ¿verdad? Que debemos cuidar lo que decimos y por eso dicen, lo bueno, si breve, doblemente bueno, ¿no? Es decir, si tienes algo bueno que compartir, intenta resumirlo, porque se va a agradecer mejor y porque se va a entender mejor y lo vamos a librar o lo vamos a dejar libre de paja. Por tanto, creo que para no añadirle más, vamos al siguiente punto. Luego dice, cuando hagas una promesa a Dios, cúmplela inmediatamente. Miren lo que dice los versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Él no se complace en los insensatos, dice. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjense, a veces uno su razonamiento dice, no, pues yo no me voy a comprometer con nada. ¿Por qué? Porque como no sé si voy a cumplir o no. Entonces nos convertimos en personas que no tienen responsabilidades. Y ese no es el plan. Creo que debemos ser personas que se comprometen, pero también que debemos ser personas que cumplen con aquello que se comprometen. Por eso cuando hacemos una promesa, debemos hacerla con el conocimiento, o podemos decir con la evaluación de saber todo lo que te va a requerir. Por ejemplo, cuando uno se compromete para casarse, uno no hace la promesa diciendo, bueno, pues me voy a comprometer para un año y si en un año veo que las cosas no van bien, pues hasta luego. Sino que si uno se compromete para casarse, sabe que ese compromiso es para toda la vida, ¿no? Ahora, si uno se compromete y uno no evalúa, uno no piensa en los problemas que pueden venir, cuando te vengan los problemas, cuando te vengan las dificultades, cuando tengas que esforzarte, porque todo lo bueno que uno quiere hacer requiere esfuerzo, entonces vas a desistir. Y cuando uno rompe una promesa, rompe sueños de otros, rompe sueños de uno mismo, pero también ofende especialmente a Dios si uno hace una promesa delante de Dios. Y aquí lo que nos dice que Él no se complace en los insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Y ahora, si no vas a cumplir, entonces mejor ni prometas nada. No hay que comprometerse si uno no va a cumplir. Ahora, el versículo 6, el versículo 6 nos da otra reflexión, otro consejo. Dice, no dejes que tu boca pecar, y si lo haces, no te excuses con la ignorancia. Porque eso es muy común, ¿no? Que cuando uno comete un fallo, cuando uno peca, a veces uno se excusa diciendo, es que yo no sabía. Y como que parece que por no saber, ya no eres culpable. Pero somos culpables. Y miren lo que nos está diciendo el versículo 6, dice.
Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Primero está el mandamiento, no dejes que tu boca te haga pecar. En otras palabras, otra vez, controla tu boca. No permitas que por causa de tu boca tú peques. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. ¿Es así o no es así? Primero, dice que si pecas, no vengas con el pretexto de que es que yo no sabía. No utilices la ignorancia como un pretexto para escudarte, para disculparte. Porque no sé si han escuchado ese dicho que dice que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos. Todo mundo, cuando hace algo mal, pone un pretexto. Ya no hay personas tontas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una razón por la cual hicimos las cosas mal. Y en realidad es una excusa. Ahora, el que haya uno hecho algo mal y que la justificación sea un pretexto, no va a borrar las consecuencias. Aunque digas, no, es que a mí nadie me dijo, es que yo no sabía, y eso suele pasar a veces con los jovencitos, cuando hacen algo mal, es que a mí nadie me había dicho que si yo hacía esto iba a pasar lo otro, pero está hecho, ha pasado y ahora vienen las consecuencias. Entonces el uno justificarse con el decir no sabía no sirve de nada, porque ahora lo que hace falta es buscar soluciones. Y eso es a lo que nos quiere llevar. Si tú has pecado, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Si yo he pecado, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme, pedir perdón y buscar soluciones, buscar cambiar. Pero nunca el pretexto va a ser una solución. ¿Saben cómo lo dice la Biblia? En otras palabras dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí ven lo que dice? Es decir, si tú encubres tus faltas, como sea, te vas a atascar ahí. Pero si tú confiesas el mal que hiciste y te apartas, alcanzas la misericordia de Dios. Yo no sé en qué has fallado o en qué hemos fallado, pero sí les digo que las excusas no son soluciones. La solución está en uno reconocer su mal, pedir perdón y buscar soluciones, ir hacia adelante, porque entonces el Señor va a tener misericordia de ti. Y eso sucede con los papás, ¿no? Cuando uno ya ha visto lo que hizo mal el hijo o la hija, uno ya lo sabe, y entonces ya uno va y habla con ella y dice, oye, ¿qué ha pasado? Y ya te empieza un poco a ocultar las cosas. Por ejemplo, les voy a poner el caso de un hombre que estaba compartiendo cómo él sabía que su hijo fumaba. Entonces su hijo se fue con sus amigos, dice voy a darme una vuelta con mis amigos. Así que se fue y ya cuando lo vio, ahí estaba con sus amigos y él se quedó ahí a lo lejos viéndolo. Vio que el hijo encendió un cigarro, lo fumó. Y luego otro. Y otro. No sé si 6 o 7 cigarros se había fumado. Y luego, cuando regresa a su casa, le dice, ¿dónde fuiste? No, pues fui con mis amigos a dar una vuelta. ¿Y qué hiciste? No, pues anduvimos jugando, anduvimos haciendo esto y lo otro. Dice, ¿de casualidad no probaste el cigarro? Dice, no, para nada. Dice, es que me pareció verte fumar. Dice,
Me dieron que probara. Pero probé así un poquito y no me gustó y se lo regresé. Dice, pues te vi que no solamente probaste un poquito y te fumaste, sino que te fumaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, te los conté. Y ya se le cambió la cara. Ahora, porque me echaste mentiras, por cada cigarrito te voy a dar un castigo. Por cada mentira. Y el papá ya sabía que su hijo ya tenía problemas con el vicio de fumar. Ya tenía problemas el hijo. Pero el papá quería llevarlo al arrepentimiento. Pero el hijo, ¿saben qué es lo que estaba haciendo? Buscando excusas, buscando de alguna manera escaparse. Y a veces así somos nosotros. Miren, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, conoce nuestras fallas y no busca pretextos. Cuando Dios nos llama la atención, y Dios nos llama la atención de muchas maneras, no está buscando pretextos, está buscando una confesión, está buscando que tú le digas: Señor, te estoy fallando, tengo estos vicios, por favor perdóname, por favor límpiame, por favor Señor, limpia mi corazón, hazme una nueva persona que pueda ser liberado del vicio. ¿Por qué? Porque si tú no confiesas tu pecado, tus fallos, ¿sabes qué va a pasar? Vas a seguir ahí hundido, no vas a prosperar. Pero si los confiesas y te apartas, vas a vencer. Y a veces uno no está buscando el pretexto, uno está buscando el arrepentimiento. Es lo que Dios busca de nosotros. Entonces, no dejes que tu boca te haga pecar, y si pecas, no busques excusas ni des pretextos. Y para ir terminando, miren, teme a Dios en lugar de llenarte de sueños, vanidad y palabrería. Eso es importante. Miren, el temor a Dios es de lo más importante que podemos tener en nuestra vida. ¿Y cuál es el temor a Dios? El temor a Dios no es estar uno lleno de miedo, porque a veces uno relaciona temor a Dios con miedo. Temor a Dios es respeto a Dios, pero también es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Y la sabiduría o el temor a Dios es que tú no quieras relacionarte con lo malo. Pero para no querer relacionarte con lo malo, necesitas tener un corazón puro. Y para tener un corazón puro, necesitamos ser limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Cuando Cristo limpia nuestro corazón, entonces podemos tener un corazón puro, podemos tener unos labios puros, podemos tener una boca pura, podremos comprometernos y cumplir con nuestras promesas. ¿Por qué? Porque nuestras promesas, porque nuestros compromisos vienen de un corazón puro. Pero solamente cuando confesamos nuestro pecado, cuando le pedimos al Señor que nos limpie, que limpie nuestra vida, nuestro corazón, es cuando somos limpios. Cuando por la fe pedimos al Señor que nos limpie. Y solamente concluyo con esto. En la Biblia hay dos palabras que se utilizan para limpiar el cuerpo humano. Una implica bañarse y otra parte implica lavarse. Y las utilizó el Señor Jesucristo. Ahora que estamos cerca de Semana Santa, vamos a escucharla mucho. Las utilizó el Señor Jesucristo cuando iba a lavar los pies de sus discípulos. Recuerdan que Él se ciñó, tomó una vasija y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Cuando llegó a San Pedro, Pedro le dijo: ¿a mí me vas a lavar los pies? De ninguna manera. Y el Señor Jesús le dijo: si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Y entonces Pedro le responde: pues si es así, no solo lávame los pies, sino lávame todo completo. Y ahí la palabra que utiliza es bañar.
Se podía traducir como bañar. Lo que está diciendo es, báñame, Señor. Lava todo mi ser. Y el Señor Jesús le dice, el que está limpio, dice, ya está limpio. El que ha sido bañado, ya está limpio. Pero ahora es necesario lavarte los pies. Y miren, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestra vida y en nuestro corazón, Él nos baña, nos lava todo nuestro ser y nos hace hijos de Dios. Pero en el diario caminar, uno se mancha. Recuerden el tiempo del Señor Jesús, alguien se podía bañar en su casa, pero luego cuando se iba a visitar a alguien, eran caminos polvorosos y se manchaban los pies de polvo, se ensuciaban los pies. Y entonces cuando llegaban a esa casa, las personas que los recibían normalmente les ofrecían agua para lavarse los pies, no para que se bañaran. ¿Por qué? Porque ya estaban bañados, pero tenían que lavarse los pies. Así nosotros, si tienes al Señor Jesucristo, si lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, se puede decir que estás bañado. Pero en el día a día, en tu caminar, uno se mancha. Y por eso, cuando uno se mancha, necesita uno pedirle al Señor que nos lave los pies para poder tener comunión con Él. No siempre son los pies, a veces son las manos, a veces son nuestros ojos, a veces es la cara, a veces son los labios, y necesitamos que el Señor nos limpie. Podríamos tal vez decir, Señor, lava mis pies, lava mis manos, lava mis labios, lava mi corazón, límpiame, Señor. Si Él está en tu vida y te ha bañado, puedes decir que eres hijo de Dios, pero aún así necesitas pedirle que te limpie, que te perdone. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque tú tienes paciencia con nosotros y porque, Señor, tú nos conoces y nos pides cuentas para que te presentemos nuestro corazón y te roguemos que tú lo limpies, que tú lo perdones. Señor, si hay personas que aún no te conocen como Salvador, te ruego porque tú toques sus vidas y que puedan entregar su vida a ti. Y para aquellos que ya te conocen, Señor, te rogamos porque tú perdones nuestros pecados y que nos limpies de malas palabras, limpies nuestros labios, que limpies nuestras manos, que limpies nuestros pies, nuestros oídos, limpia nuestra mente y nuestros pensamientos, oh Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Por favor, manifiéstate en nuestra vida, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y bueno, Vicente hoy cumple sus años y dice que tenía el gusto de invitarnos algo antes de que nos vayamos. Así que ahí en la recepción, él y su esposa y su familia han preparado comida o no sé qué es lo que han preparado, pero vamos a celebrar con ellos. Ya cumplió sus 25, creía que no iban a llegar, pero ya llegaron. Así que estamos todos invitados. Y bueno, hay más cumpleaños, sabemos también que por aquí está el otro joven con 23. Ahí van. Bueno, pues que el Señor les bendiga.